Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. Seguimos en el especial de la Santa Muerte, en el cual el día de hoy te traigo esta recopilación de relatos, que son varios capítulos de la Santa Muerte que ya he expuesto con anterioridad, sobre todo para todos los nuevos miembros del canal. Pero sin mayor preámbulo, vayamos a estos relatos. La Santa Muerte me señaló. Anthony era un columnista y reportero en una revista de medio tiraje que se distribuía en California, teniendo las oficinas en la ciudad de Los Ángeles. Los directivos de aquella revista llamaron a Anthony y le avisaron que lo enviarían a México a cubrir una nota, ya que él era el único que dominaba el español a la perfección, pues sus padres eran mexicanos y dentro de la casa de los padres de Anthony solo se había hablado español durante toda su vida. Y además de esto, había estado en México varias veces e incluso su esposa era mexicana naturalizada. Entonces le informaron que iría a México a cubrir una nota sobre la Santa Muerte y cómo se desarrollaba la cultura sobre esa creencia, sobre ese dogma que cada vez era más sonado en la comunidad hispana y en las prisiones en California. Así, Anthony llegaba a México, se hospedaba en un hotel, y su estancia sería de 3 semanas antes de regresar a Los Ángeles nuevamente. Ese mismo día de su arribo, estuvo investigando los lugares con los altares que tenían mayor relevancia entre los seguidores. Anthony tenía cosas pendientes en Estados Unidos. Él quería regresar pronto a California, y por eso quería terminar el trabajo rápidamente, pues su esposa se encontraba embarazada de 7 meses y no quería demorar más de lo necesario para estar en tiempo y forma en el parto. Al día siguiente asistía Anthony a los altares a los cuales ya tenía la ubicación. Comenzaba a tomar fotos, entrevistaba a devotos de la Santa Muerte en dichos lugares, y estos aseguraban que su señora era sumamente milagrosa, y siempre entre trágicas historias relataban el favor que ésta les había otorgado. En uno de esos altares, en el que se encontraba cubriendo la nota, Anthony estaba apuntando su cámara para tratar de obtener el mejor de los ángulos y la mejor postal, cuando a través de la lente de la cámara vio que la Santa Muerte volteaba el rostro, le sonreía y posteriormente levantaba el brazo para apuntarle con su dedo índice. Anthony sintió un terror que le heló la sangre y lo dejó congelado unos cuantos segundos. Al bajar la cámara y observar la figura, esta se encontraba en su posición natural. Entonces Anthony solo respiraba de manera nerviosa y diciéndose a sí mismo que aquello solo había sido producto de su imaginación. Así llegaba a su habitación en aquel hotel, y al tomar una ducha, veía que se formaba una mancha de moho de color negruzco en la pared del baño. Sin darle más relevancia, salió de bañarse y regresó a su cama para darle forma a la redacción de la nota que estaba cubriendo. Al día siguiente, cuando se preparaba nuevamente para salir a cubrir la nota y entraba a ducharse nuevamente, dentro de aquel baño, Anthony veía que la mancha de moho se había marcado más y era como si se estuviera viendo el rostro de la Santa Muerte. Anthony veía que era clara y solo él se decía que ya se estaba sugestionando en demasía por estar trabajando tanto en aquella nota. Todavía negando y afirmando que solo era cosa de sugestión, este joven reportero regresaba a ese templo de la Santa Muerte que se encontraba en un barrio de clase baja,
con calles empedradas y cubriendo la nota, y entrevistaba así a otros fieles, cada uno dando su testimonio. De pronto le llamó la atención que vio llegar un lujoso auto. Se bajó de un chofer y abrió la puerta trasera de aquel vehículo. Del carro también salía una mujer elegante que aparentaba tener mucho dinero. Anthony no perdería la oportunidad de entrevistarle, pues era algo atípico en aquel lugar. La señora le decía que ella toda su vida había sido atea, incluso que ella era psicóloga y que siempre se había apegado a la razón y a la ciencia, pero que un día pasó algo sumamente crítico en su familia, de lo cual no quería indagar mucho, y que por la desesperación le rezó a Dios, incluso al diablo, pero ninguno le escuchó. Fue así que esa mujer le rezó a la Santa Muerte. Esa noche la Santa Muerte le respondió, dándole la ayuda que ella necesitaba, logrando así que aquella bella mujer se convirtiera en una fiel devota de la Santa Muerte. Anthony, ya muy complacido con su trabajo durante ese día, se disponía a regresar a su hotel. Ya de regreso, Anthony tuvo una caída en la calle. Para tratar él de proteger la cámara fotográfica, terminó raspándose el brazo. Se reincorporó y compró una venda en una farmacia cercana y así tapó su herida. Al llegar a su habitación, en el baño, veía que la mancha de moho seguía. Para esto llamó al servicio del hotel pidiendo que lavaran esa pared. Así fue que llegó una persona del servicio y al entrar al baño, le preguntaba a Anthony que si le podía indicar cuál era la mancha a la que se refería. Anthony, al entrar al baño, vio que la mancha ya no estaba. Ahí no había nada. Solo se disculpaba con el personal de servicio y le daba una propina por aquella molestia. Así se dispuso a darse una ducha para limpiar sus heridas del brazo. Al retirarse la venda, veía que el raspón era como si le hubieran dibujado el rostro de la Santa Muerte. No se lo podía creer, y al entrar en la ducha, veía nuevamente la mancha de moho de regreso. Entonces Anthony solo se duchó, salió del baño y se recostaba en su cama para descansar. Trataba de no sugestionarse, pues sabía que ya estaba a un par de días de regresar a Los Ángeles, y de regreso toda esa sugestión terminaría. Al día siguiente, ya más tranquilo, salía a cubrir lo último de aquella investigación. Tomó su blog y comenzaba a escribir los últimos detalles de la investigación. Datos como la vestimenta que portaba la figura, ofrendas que las personas acostumbraban a dejar, etc. Antes de cerrar el blog, Anthony decidió dar un repaso de sus notas, tratando de no olvidar ningún detalle importante. Y entre aquellas notas, había una que él no recordaba haber escrito, y que además era una noticia que le alarmaría. La nota decía lo siguiente: Ve a hablar con tu esposa. Ella se encuentra devastada y te necesita, y luego regresa nuevamente conmigo. Anthony no podía creer que eso estuviera escrito con su propia letra. Entonces, sin perder más tiempo, fue a un teléfono cercano para hablar con su esposa. Al contestarle, ella se encontraba llorando y devastada, justo como decía en la nota. La esposa de Anthony le platicó que había caído y que los médicos le habían dicho que había perdido el bebé, que el bebé no presentaba latidos cardíacos y que en un par de días le realizarían un legrado para retirar el producto dentro de su vientre. Anthony, muy preocupado, le decía que partiría inmediatamente a Los Ángeles, así que tenía que prepararse. Al llegar a su habitación de hotel para guardar todas sus cosas, veía que la mancha de moho que dibujaba el rostro de la Santa Muerte parecía que estaba llorando. Y así sacó de su bolsillo aquella nota que él mismo había escrito, que también le decía que regresara a aquel altar. Antes de marcharse de México, Anthony acudió al altar y se puso delante de la figura de la Santa Muerte. Sacó su blog, cerró los ojos y puso su pluma para dejar que la Santa Muerte
escribiera por él. Entonces en la nota, la Santa Muerte le decía a Anthony que hace unos días en su lista había aparecido el nombre de su esposa, quien se quitaría pronto la vida por la tristeza de haber perdido el bebé. Sin embargo, también en la nota decía que ella tendría compasión con Anthony, que le dejara una ofrenda y que luego llamara a su esposa. Anthony se retiró el objeto material más valioso que tenía, el cual era un reloj viejo de plata que su abuelo le había regalado. Anthony lo dejó como ofrenda. Así salió rápidamente a llamarle a su esposa, cuando después de muchos intentos de contactarle sin éxito, en una llamada su esposa se encontraba más tranquila, pues le platicaba que iba llegando del hospital porque había sentido unas pataditas dentro del estómago y que los doctores no sabían qué había sucedido, pero que el bebé estaba vivo y aparentemente se encontraba bien. Anthony le decía a su esposa que de igual manera ya estaba por regresar. Ese último día fue a que el raspón que tenía en el brazo se lo remarcaran en un tatuaje permanente. Compró una figura de la Santa Muerte para poner un altar en su casa en California, convirtiéndose así, a partir de ese momento, en un fiel devoto. Así termina esta historia. Agradezco mucho a Leyendas de Aquí y Allá por permitirme participar en este canal. Hay una historia más, quédense, no se vayan. Mi amigo Jesús G se las va a narrar y estoy seguro que van a sentir el miedo hasta los huesos. Esta leyenda se titula Maltraté a la Santa. Don Esteban era un empresario, tenía múltiples negocios a su cargo. Sin embargo, toda su fortuna la había hecho con actos totalmente viles y despreciables. Desde lavado de dinero o estafas masivas, había tenido 3 matrimonios, cada vez se conseguía una novia más y más joven. Y esa era su forma de vida, tratando de conseguir dinero, no importaba que haya sido a la mala. Sin embargo, ya tenía 5 años que tenía trabajando varios negocios, totalmente limpios, totalmente lícitos, y por fin sabía que después de tantos años, su imperio estaba finiquitado. Después de haberse manchado las manos por tantos y tantos años, un día recibió un contrato con unos socios comerciales que importarían y exportarían a Asia, y la cantidad de dinero era brutal. Esteban ya llevaba bastante tiempo sintiéndose un tanto mal, entonces fue al médico, y entre estudios y hospitales, claro, siempre los más ostentosos y lujosos de Houston, se le daba la noticia de que tenía una enfermedad de fase terminal y que le quedaban 2 años de vida, que se le darían medicamentos y tratamientos para tratar de alargar la vida, pero que ya era un hecho la muerte, que tratara de asimilarlo psicológicamente para recibir bien aquel momento. Esteban no podía creerlo, pues después de haber logrado lo que quería y ser asquerosamente rico, no podía simplemente dejar de lado el hecho de que moriría en un par de años. Y ahí sintió un remordimiento, pues todo lo que había hecho para lograr su objetivo, su fortuna, realmente habían sido cosas malas. Entonces le invadía el miedo de que estaría ardiendo en el infierno en 2 años, pues él bien sabía que ese sería su paradero sin duda alguna. Así se acercó a una iglesia a confesarse, pues Esteban siempre fue muy creyente de Dios desde niño. Entonces fue a una iglesia y comenzó a confesar sus pecados con un sacerdote, desde homicidios hasta estafas a la gente de la tercera edad, fraudes, y era una lista interminable de pecados, excesos. El padre, al saber qué tipo de fichita estaba frente de él, y al saber que realmente no se había arrepentido, sino que solo era miedo de arder en el infierno, le daba una penitencia de 1000 rosarios, cosa que sí podría terminar en 2 años, y si realmente estaba arrepentido, podría hacerlo con el esfuerzo, un esfuerzo, pero podría realizarlo. Así Esteban
estaba decepcionado, ya que la penitencia había sido bastante larga y bastante fuerte. Entonces Esteban comenzó, y cuando ya iba en el 5.º rosario ya estaba harto y abandonaba la penitencia, sabiendo que muy probablemente no la realizaría. Sin embargo, sentía miedo, pues el reloj de Satanás seguía corriendo, seguía su marcha antes de que fuera por él. Sonaba tic-toc, tic-toc. Un día estuvo bebiendo todo el día y al despertar se sentía fatal. Subió a su auto y solo manejó sin rumbo por horas. Llegó a una colonia de clase media baja, y en una colonia que se sabía que era conflictiva y violenta. Bajó de su auto Mercedes y solo caminó sabiendo que había pandillas y asaltantes. Solo caminó con un reloj Cartier de $3,000. Solo caminaba sin rumbo, ya sin importarle la vida en lo más mínimo. Cuando vio a un señor que iba de rodillas con el pantalón roto, las rodillas sangrando, y más adelante vio a otro en las mismas condiciones. Eso llamó fuertemente su atención y fue a ver cuál era el objetivo de esas personas, por qué estaban haciendo eso. Y veía a un puñado de gente rezando, hincada, dejando ofrendas, totalmente entregadas a ese altar, bastante devotas. Estaban venerando un esqueleto con un manto, y había una señora a un lado de ese altar. Era una señora bastante anciana y ciega, y la gente le consultaba y le preguntaba. A lo que decía la gente, esa anciana hablaba en nombre de la Santa Muerte, que tenía ese don, y respondía por ella. La gente le dejaba algo de dinero, armas, monedas como ofrenda a la anciana. Entonces Esteban, por la desesperación, se acercaba con la anciana y le decía sobre su enfermedad y el tiempo de vida que le restaba. Entonces Esteban decía que si su santa era tan milagrosa, él le podía construir un altar. No un altar, un templo, que solo ella pidiera. Aquella anciana, con una botella de mezcal, a la cual le tomaba como si fuera agua, le decía que el dinero no le importaba a la Santa Muerte, que la Santa Muerte buscaba fidelidad y sacrificio. A ella no le importaban las clases sociales. Para ella, cada vida valía igual, exactamente igual, aunque unas más, otras menos, dependiendo de lo podrida de la alma. Entonces la señora ciega daba un sorbo a la botella de mezcal y le decía que la Santa Muerte le curaría con 3 simples pasos. Uno era que le hiciera un altar dentro de su casa, que le tuviera ofrenda siempre, que a ella le gustaban mucho los dulces de leche. Otro era que cada 6 meses tenía que hacer una procesión de rodillas desde donde dejó su auto hasta ese altar. Y otra era que ya no despojara a los pobres ni inocentes de su dinero. Esteban estaba en shock. ¿Cómo podía saber tanta información que no le había dado? Entonces Esteban se marchó y con la desesperación de su muerte cercana mandó a construir dentro de su mansión un altar grande, casi como una habitación, dedicado solamente y exclusivamente a la Santa Muerte. Dotaba de ofrendas, dulces de leche, mezcal, tequila, frutas. Entonces 15 días después, en Houston, en aquel lujoso hospital, entonces los doctores se encontraban realmente atónitos, pues la enfermedad había desaparecido en su totalidad. Entonces Esteban tenía ese altar lleno de ofrendas, desde flores, comidas, vino, tabaco, y le pedía favores que la Santa Muerte le concedía. Así el altar de aquella colonia humilde mandó a construirle un poco más. Ya era un altar algo opulento. Entonces Esteban había cumplido con la manda de ir cada 6 meses e ir caminando de rodillas hasta ese altar, y cada vez terminaba con las rodillas masacradas, aunque el pago de la santa valía los favores, que eran bastantes. Después comenzó a comunicarse con la Santa Muerte mediante la Ouija, y un día le decía a la Santa Muerte que le ayudara a matar a un socio comercial de un negocio de bastante importancia que tenía Esteban. Y Esteban decía que había varias razones para matarle. Una era que era más exitoso, estaba siendo más exitoso que él. Y otra
era porque había enamorado a una mujer que él deseaba para él y que debía pagar un castigo, que era la muerte. La Santa Muerte, mediante el tablero, le decía que no, que ella no le mataría y que tampoco Esteban mandara a ningún grupo de matones, pues él era una buena persona que no había hecho mal a nadie y que se olvidara de él simplemente. Entonces Esteban, ya alcoholizado, le dijo que ella no mandaba, que él era quien mandaba, y comenzó a amenazar a la Santa Muerte. Le decía que después del enorme altar que le había construido, tanto en aquel barrio como en su casa, y le decía que le podía mandar a construir más si era lo que quería, incluso templos, pero que tenía que hacer lo que él decía. Entonces, al tratar de escuchar su respuesta en aquel tablero, no había ninguna respuesta. Entonces Esteban, ya bastante molesto y alcoholizado, comenzó a destruir el altar de la Santa Muerte. Agarró un mazo y empezó a destruirlo. Ya alcoholizado, dio órdenes a un grupo de delincuentes que habían trabajado para él en ir a quemar el altar en aquel barrio humilde de la Santa Muerte. Entonces Esteban le decía que él tenía el poder y que la Santa Muerte le tenía que servir a él, como siempre lo había manejado en este mundillo terrenal. Así, al día siguiente, al tener ya el altar destrozado en su casa, trataba de contactarle con la ouija del tablero. No respondía. Al par de días, rumbo al trabajo, Esteban desmayó. Lo llevaron al hospital y lo trasladaron a su clínica en Houston, y la enfermedad había regresado. Estaba en fase terminal. Los médicos estaban confusos, no sabían cómo la enfermedad había salido y había regresado, solo así, sin explicación científica. Entonces Esteban, ya en coma, sin diagnóstico positivo, mandaba a construir varias capillas de la Santa Muerte. Ya intubado, veía a la anciana ciega, le visitaba y le decía que jamás entendió de qué se trataba realmente y que solo le quedaban 3 días de vida, que después de eso le quedaba una eternidad en el infierno. La Santa Muerte y la Bruja. La Santa Muerte y la Bruja. Don Juan era un señor que toda su vida había sido bastante alegre. Tenía a su familia, a la cual quería mucho. Sin embargo, era bien sabido que era bastante mujeriego y tenía varias amantes. Desafortunadamente, la esposa de Don Juan, al ser ya chapada a la antigua y haber sido forjada como una abnegada ama de casa, solo se podría decir que lo aceptó y lo resignó, pues realmente a Don Juan le iba bien monetariamente, sin ser rico, pero teniendo bien a sus hijos y a su familia, y a su vez tenía dinero para mantener a aquellos amoríos y a aquellas amantes. La esposa de Don Juan realmente hablaba poco con Don Juan, porque a pesar de que Don Juan la trataba bastante bien siempre que estaba con ella, la esposa de Don Juan no podía pasar en alto las traiciones que llevaba viviendo por años. Sin embargo, Don Juan le decía que a pesar de todo, ella y su familia era lo más importante, aunque no le creyeran. Un día Don Juan saldría de jerga y realmente ya nadie preguntaba, pues sus hijos, quienes ya tenían la edad adulta, sabían que probablemente iría a ver a alguna de sus amantes. Realmente los hijos de Don Juan no lo odiaban, pues siempre él había sido un excelente proveedor en casa y aparte había sido un padre amoroso y atento. A pesar de todas sus imperfecciones, sí le tenían un tanto de resentimiento, pues hacía sufrir a su madre. Sin embargo, no era un odio como tal, incluso los hijos sí le tenían cariño. Entonces Don Juan salía y regresaba hasta el día siguiente. Después de ese día, Don Juan dejaba de ser aquel señor alegre y platicador con todos, y poco a poco se veía más y más decaído aquel semblante. Incluso lo llevaron al hospital. Fuera de la gastritis, ese señor no tenía nada más que le aquejara médicamente. Sin embargo, era muy evidente que aquel señor tenía algo. Se le notaba cuando un día solo dijo que se marcharía con su amante a vivir y dejaría a su familia,
cosa que a pesar de ser un hombre mujeriego, don Juan siempre había sido un hombre que por nada del mundo dejaría a su familia, y menos por alguna de sus amantes. Eso era más que bien sabido. Así solo pasaban algunos días, ya llevaba unos días que se encontraba totalmente diferente, con un semblante distinto, un semblante como si estuviera enfermo. Aquel señor tenía un negocio de accesorios para automóviles, sin embargo, también aquel negocio lo tenía algo descuidado, pues afortunadamente sus hijos ya eran mayores de edad, fueron quienes se hicieron cargo para que el negocio no se fuera por los suelos y así siguiera proliferando. Cuando tomó unas maletas un día y cosas personales y simplemente se marchó un día que no había nadie en la casa, dejando una carta diciendo que se marcharía con su amante y que no lo buscaran, que se hicieran cargo del negocio y que el negocio sería para esa familia, para que ellos pudieran solventarse económicamente, pero que no lo volvieran a buscar. La familia quedó bastante resentida con don Juan, pues cómo había sido posible esa traición, y a pesar de tanto y tanto que le aguantaron, al final les hubiera hecho eso. Entonces la familia, con ese resentimiento, solo optó por distanciarse de su padre y no volverlo a ver ni hablar con él. Un día la hija de don Juan recibió un mensaje vía Facebook y era una señora que le decía que ella, la hija de don Juan, no la conocía, pero que le mandaba aquel mensaje ya que le había pasado su página de Facebook una persona que sí la conocía y que el motivo por el cual le molestaba era para decirle que ella vivía en la misma calle donde actualmente vivía su padre, que vivía con una mujer y que sentía el deber de decírselo como una buena cristiana, y acto seguido le mencionaba que aquella señora con la que estaba viviendo su padre era una bruja, que eso era algo ya conocido por todos los vecinos y que no era la primera vez que hacía algo similar, que al parecer aquella bruja trataba de acercarse con hombres para tratar de sacarles todo su dinero mediante algún amarre de amor, que la última vez que realizó eso sería ya hace algún par de años que habría pasado, y aquel hombre a quien le había hecho eso murió a los 2 años de juntarse con aquella bruja, y murió solo en el olvido, pues también había dejado a su familia justo como lo había hecho don Juan, y que la bruja trataba peor que a un perro a sus víctimas, pues aquellos hombres eran víctimas de la brujería, y mencionaba que aquellos hombres que eran víctimas de la bruja eran como zombies, casi como si ya hubieran perdido la capacidad de pensar por ellos mismos. Y la señora que le había contactado a la hija de don Juan le decía que incluso aquella bruja trató de hacer lo mismo con su esposo, pero que afortunadamente su familia logró protegerse bastante bien para repeler aquel amarre de brujería, y era por eso que había optado en enviarle ese mensaje antes de que fuera demasiado tarde y no hubiera salvación para su padre, y aquella mujer le mandó el domicilio de la bruja. Así, la hija de don Juan, de nombre Nancy, no sabía realmente qué pensar, pues ella era bastante escéptica para pensar en cosas sobrenaturales, pues a ella nunca le había tocado vivir nada realmente, nada de espantos ni nada sobrenatural. Sin embargo, aquella conversación con aquella mujer le había dejado sumamente pensativa e intrigada, y no fuera a ser cierto lo que aquella mujer decía, y por aquella intriga que la mujer que le había mandado el mensaje le había sembrado aquel pensamiento, así que un día decidió ir a investigar por ella misma. Cuando fue a aquel lugar, a aquella dirección que le habían pasado, y por la ventana del segundo piso de aquella supuesta bruja, veía a su padre casi inmóvil, solo viendo al horizonte. Aquel señor, don Juan, volteaba a verle y la hija solo saludaba, y don Juan solo continuaba viendo el horizonte sin responder el saludo y sin expresar ninguna expresión facial. Se veía sumamente afectado, muchísimo más acabado de lo que ella recordaba que lo había visto por última vez. Y así Nancy, al ver que su padre no respondía, ella solo se marchó de esa casa.
Habrán pasado un par de días, sin embargo, la hija de don Juan seguía pensando bastante en lo ocurrido y creyendo que aquella mujer con la que estaba don Juan era toda una cazarrecompensas, así que con ese miedo fue a verificar el estatus de 2 casas que don Juan había comprado con anterioridad a lo largo de su vida por su duro trabajo, y descubría que esas casas que tenía don Juan rentando ya las había vendido, e incluso nadie de aquella familia de Nancy lo sabía, pues era evidente que algo estaba ocurriendo con su padre. Así que un día fue y tocó a la casa de aquella supuesta bruja. Sin embargo, salía una mujer vestida de negro, semblante descuidado, y Nancy le pedía que quería hablar con su padre, y aquella mujer le decía que él no quería hablar con nadie de ellos. Y Nancy le confrontó y le decía que ella estaba enfermando a su padre y que también lo estaba dejando totalmente en la ruina, y que lo quería matar para quedarse con su fortuna, y que ya también alguien le había comentado que ella era una bruja, y aquella mujer solo se reía, y aquella bruja le decía: sí, así es. Soy una bruja, y no una bruja blanca, soy una bruja de magia negra, así que ten mucho cuidado, no vaya siendo que termines igual o incluso peor que tu padre, y lárgate, que en esta casa no eres bienvenida. Así entonces Nancy se marchó y solo partió para tratar de encontrar alguna ayuda legal o algo que comprobara que esa mujer estaba estafando a su padre. Cuando esa noche, ya acostada, ya a punto de dormir, sintió que alguien se subió encima de ella, y ella solo abrió los ojos, y enfrente de ella veía una entidad bastante tenebrosa, bastante maligna, que se encontraba arriba de ella. Nancy quería gritar, quería salir corriendo, quería moverse, pero su cuerpo no le respondía. Simplemente tenía que quedarse por varios minutos viendo esa entidad de frente que se encontraba arriba de ella. Ya a los minutos, después de rezar bastante, Nancy sintió como por horas, por fin, su cuerpo, su movilidad regresaba. Y pudo ponerse en pie y fue a tocar al cuarto de su madre y le pedía que si podía quedarse con ella esa noche, pues había tenido una pesadilla, y la madre gustosa le decía que sí, claro, desde luego. Así al día siguiente despertó Nancy, ardiendo en calentura, y fue al baño por sentir náuseas. En eso tosió sangre en el lavamanos, así que Nancy fue al médico. El médico le recetó antibióticos y solo le mandó a hacer varios estudios. Nancy se sentía cada vez más y más mal, como si una enfermedad le estuviera invadiendo. Nancy veía que en su casa había una entidad que le seguía, y sentía que alguien le observaba, y tenía una pesadilla a diario con esa entidad que había visto frente de ella, pero ahora solo en sueños. Cuando un día Nancy, postrada en casa, recibía un mensaje vía Facebook nuevamente, era la señora que le había contactado con anterioridad y le decía que lamentaba darle una noticia, pero que aparentemente don Juan ya había muerto, pues ese día había llegado un servicio y una carroza y habían sacado a alguien de la casa de la bruja, aparentemente muerto, y no estaba 100% segura. Sin embargo, todo apuntaba a eso. Nancy le explicaba que ya había ido a la casa de aquella bruja a reclamarle, pero que desafortunadamente posteriormente se enfermó después de eso, y simplemente por alguna extraña razón médica había quedado postrada. Entonces aquella señora le decía que si no habría sido aquella maldita bruja quien le hubiera hecho algún trabajo para enfermarle. Así Nancy, destrozada y abatida, solo le contaba a aquella señora, a la cual no conocía realmente, sobre los extraños sucesos que había tenido, cosa que no le había contado a nadie de su familia. Y aquella señora le decía: mira, puede ser que tú no creas en cosas de ese tipo, sin embargo te diré algo, hay cosas obscuras, paranormales, que existen, te lo puedo asegurar que existen, yo lo sé. Aquella señora le preguntaba si había escuchado hablar de la niña blanca,
Y Nancy le decía que no, que si era una santa o algo por el estilo. Y aquella señora le decía que sí lo era y que era muy milagrosa, pero sobre todo que era muy misericordiosa, pero que lo mejor es que era muy efectiva. Y Nancy le respondía que no, que nunca había escuchado hablar sobre ella. Y la señora le decía que era la Santa Muerte. Y Nancy respondía que sí había escuchado hablar sobre la Santa Muerte, pero que la Santa Muerte era una entidad demoníaca que era diabólica a lo que ella conocía. Y aquella señora le decía que no lo era, que era todo lo contrario, solo que era una señora incomprendida, pero que le diera la oportunidad y sobre todo que se encomendara bastante a ella con fe y devoción y con bastante esperanza. Nancy le agradecía y así se despedían. Así a las cuantas horas les llegaba la noticia de que su padre había muerto, efectivamente había muerto. Entonces la señora, al tener el derecho legal, la esposa de don Juan fue notificada y ella recibió el cadáver de don Juan, quien fue velado y posteriormente sepultado. Aquella bruja no fue al velorio ni a la sepultura. Nancy tampoco fue, pues no tenía las fuerzas para levantarse de su cama y solo se quedó ahí, lamentando el fallecimiento de su padre, postrada en esa cama. Así que en su impotencia, Nancy lanzaba una plegaria de ayuda y decía a la niñita blanca: hola, me llamo Nancy y yo no te conocía. Hoy ha sido el peor día de mi vida. Humildemente te ruego y te imploro que me des cobijo y me des protección, pues no sé nada más que hacer en este mundo. Cada día está peor y peor. ¿Qué pasa? No lo sé, solo estoy muriendo y mi padre fue sacrificado por fuerzas obscuras. Así Nancy, ese día de estarle suplicando y pidiéndole el favor a la Santa Muerte, se quedó dormida y llorando cuando en la noche sintió que alguien se encontraba observándole y veía una silueta de un esqueleto con la piel pegada hasta los huesos. Nancy despertó, pero no sentía miedo. Aquella joven que le visitaba, que era un esqueleto con una cabellera sedosa, le decía: yo te ayudaré, tú me llamaste y yo te respondo. Ahora solo duerme mi niña, todo estará bien, yo te protegeré. Y Nancy caía en un profundo sueño, viendo la silueta de aquel esqueleto que le acariciaba, viendo los huesitos que pasaban por sus manos. Sin embargo, jamás tuvo un miedo. Sin embargo, se sentía bastante bien que alguien le estuviera protegiendo. Así veía la silueta de la Santa Muerte que le acurrucaba hasta que quedaba totalmente dormida. Al día siguiente, Nancy despertó, pero se sentía muy bien a comparación de otros días que se sentía bastante enferma. Incluso ese día tenía bastante hambre, comió mucho y Nancy sabía que eso era un milagro, no le cabía la menor de las dudas. Así Nancy fue a comprar una estatua de la Santa Muerte, ya con la fuerza para poder caminar. Incluso la familia de Nancy se quedaba asombrada, y aunque aún continuaban con la tristeza de la muerte de don Juan, la mejora de Nancy en su salud les levantaba bastante el ánimo. Nancy, al estar viendo las figuras de la Santa Muerte, veía mucha variedad, muchos colores. Había Santas Muertes negras, amarillas, verdes, rojas, prácticamente de todos los colores, y preguntaba a qué se debía cada color. Y aquella vendedora, que también era creyente de la Santa Muerte, le explicaba que tenían muchos significados, en especial cada color, desde amor, dinero, salud, protección, etc. Pero Nancy veía una Santa Muerte en el fondo, arrumbada, llena de polvo. Había algo que Nancy detectaba en aquella figura. Había algo que le llamaba de esa figura. Así Nancy la eligió
y la vendedora le decía que había hecho una excelente elección, que había hecho una buena elección, pues por alguna extraña razón esa figura nadie la había comprado por más de un año y que la niña blanca no le gusta ser olvidada. Así Nancy la llevaba y le montaba un pequeño altar humilde para la Santa Muerte en su habitación. Internamente le prendía inciensos de aroma de chocolate, le dejaba frutas que a ella le gustaban. Estaba agradecida pues había salvado su vida. Así Nancy hablaba bastante con su figura y normalmente ella hacía una carta en la cual le contaba su día a día y le pedía protección para su familia y también para todos sus seres queridos. Un día Nancy, cuando se sintió protegida y siendo fiel devota de la Santa Muerte, con aquella protección fue a confrontar a la bruja y Nancy le reclamaba que ella había matado a su padre frente a frente, que jamás se lo perdonaría, y aquella bruja le decía que ella tendría que estar muerta pues ya le había hecho un trabajo, y la bruja también le decía que su señor oscuro a ella le protegía, que se cuidara pues el próximo trabajo que le estaría haciendo de seguro le mataría en algún par de días. Y que no obstante con eso, no se desquitaría solo con ella, no solo con Nancy, que ahora toda su familia pagaría y con un costo bastante elevado, pues la brujería que le haría a aquella familia sería totalmente brutal, totalmente efectiva, que a todos los afectaría bastante. Nancy, confiada de su niñita, le decía que hiciera lo que tuviera que hacer, que no le temía y solo lanzó una fuerte cachetada a la bruja. La bruja, solo enojada, solo le decía que lo pagaría muy caro y reía. Posteriormente, la bruja cerraba aquella puerta de su casa. Esa misma noche, sentía que había presencias obscuras que trataban de atormentarle. Sin embargo, no lograban acercarse a ella, pues ahora ella estaba muy bien protegida. Y Nancy al día siguiente compró un puro cubano, bastante fino, el tequila más caro que encontró, trufas de chocolate amargo, bastante bueno, bastante sabroso. Se los daba así a su señora y a su vez llorando le decía: Santita, gracias, muchas gracias, pues te enfrentas a demonios por protegerme. No merezco tu ayuda y realmente gasté mis pocos ahorros en estas ofrendas, que no son muchas, no son de mucho valor, pero yo es lo que te puedo ofrecer y son con totalmente bastante fe y bastante gratitud. Un día Nancy, hablando con su figura de la Santa Muerte, le decía que sí, que odiaba a aquella bruja, odiaba lo que había hecho con su padre, pero que sin embargo ya la había perdonado, pues que ella, la patrona de la muerte, le había mostrado el camino de la misericordia y el perdón, y sobre todo le estaba dando una segunda oportunidad de vida, y que esa segunda oportunidad de vida no la desgastaría para vivir con rencor. Y así le agradecía a la Santa Muerte por mostrarle que la vida se trata de tener felicidad con lo poco o mucho que tenemos, y no hay que desperdiciar ni un segundo en cosas efímeras. Así Nancy tomaba a su figura y le daba un beso y le agradecía por mostrarle que esta vida no se trata de rencor, ni venganza, ni odio, pues eso es lo que más abunda en toda la humanidad. Le agradecía por mostrarle que este mundo se trata de ser feliz, el poco tiempo que tenemos en esta vida, pues la vida es el regalo más valioso. Una semana después, nuevamente recibía un mensaje de aquella señora que le había contactado anteriormente vía Facebook y le decía que tenía una noticia porque tal vez le podría interesar. Esa noticia
era que ese día habían sacado a la bruja muerta, que habían ido policías y que incluso se veía que aquel semblante de los policías salían con una expresión de terror, y que una vecina preguntó a uno de los policías que qué había ocurrido, que qué sucedía, y uno de aquellos policías le mencionaba que en sus 22 años de estar laborando jamás había visto algo tan aterrador, y que esa señora se dedicaba a algo oscuro, pues cuando entraron vieron sombras y había un fuerte olor a azufre, que era una bruja que se había sacado los ojos y que aparentemente antes de morir tenía una figura de la Santa Muerte, a la cual había rodeado de figuras de demonios y veladoras negras, y que también aquel cadáver estaba parado a media sala, pero que ya se encontraba muerta, y aquel policía mencionaba que no podía saber cómo había sido eso, que estuviera muerta pero que estuviera parada a la vez, que también la encontraron con una cara de rabia, una cara de enojo, que incluso cuando entraron creyeron que estaba viva, pues estaba parada, que ese día aquel policía había descubierto que lo paranormal existe y que es más aterrador que cualquier película de miedo que te pudieran mostrar. Así Nancy solo le agradecía a aquella señora, le agradecía por todo, pero sobre todo por presentarle a la niñita blanca, por presentarle a la Santa Muerte, y que ella había salvado su vida con esa acción, y que su padre había obtenido la venganza, incluso sin que Nancy lo hubiera pedido. La Santa Muerte me regaló un don. La Santa Muerte. Marta era una gran devota que veneraba a la Santa Muerte desde pequeña, pues su madre así se lo había inculcado. Tenía un altar con figuras de la niña blanca, le dejaba sus ofrendas desde inciensos, tequila, cerveza, manzanas, caramelo, entre otras cosas. Al igual, había un templo cerca de su casa donde se daba misa, pero en aquel templo no había una cruz enfrente de los feligreses, más bien era una figura de la Santa Muerte, con un vestido ampón y elegante, donde peculiarmente se llenaba cada misa con adeptos de aquel culto. La madre de Marta le platicaba a Marta que ella tenía un don que la Santa Muerte le había dado, pues desde muy pequeña, la madre de Marta, cuando esperaba a su bebé, le decía a la Santa Muerte que se encomendaba a la niña blanca para que su bebé le fuera bien, pero que el final siempre la Santa Muerte puede poner o puede quitar, y que ella sabía que eso podía suceder. Entonces, en ese momento, mientras se estaba encomendando a la Santa Muerte, escuchó un llanto proveniente del interior de su vientre, y coloquialmente y como mito urbano se dice que si un bebé llora dentro del interior del vientre de la madre, ese producto en vida tendrá un don. Es por eso que la madre de Marta argumentaba que Marta tenía un don, aunque realmente Marta no sentía tener ningún don especial ni nada por el estilo. Marta trabajaba en una fábrica de maquila con un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y un día el supervisor de Marta la obligaba a que tenía que meter horas extras, pues era temporada alta y se necesitaba la mano de obra. Aunque Marta realmente no deseaba meter horas extras en su trabajo, sabía que ese supervisor de línea en el ensamblaje era una persona bastante complicada, y que a quien le decía que no, comenzaba a ser un infierno la estancia laboral. Así Marta, forzada, solo aceptaba tomar turnos extras por un pago mísero, el cual normalmente las empresas de maquila de compuestos electrónicos realmente hacen. Esa noche llegaba Marta, llegaba cansada después de 12 horas laborando, llegaba exhausta, totalmente fastidiada por el hecho de que una persona por un gafet o una bata le dieran el poder de decidir sobre una persona como todo un dictador,
sin importar que esa persona tuviera alguna obligación o necesidad, solo por el hecho de que una empresa le dio dicho poder. Y desafortunadamente el trabajador no puede decidir. Entonces, así llorando, Marta acudía a su altar con la Santa Muerte que tenía en su casa y le decía: niñita, niñita blanca, sé que no debo de hacer esto, pero en esta vida sé que tú eres justa. Hay seres despreciables. Un claro ejemplo es mi supervisor, que se aprovecha de la necesidad de las personas. Por eso, mi señora, te pido que a ese despreciable ser humano te lo lleves. Mándalo contigo, con los muertos. Niñita blanca, sé que está mal lo que te estoy pidiendo y perdóname. Y si está mal lo que te pido, entonces llévame a mí, que tus designios yo los arroparé bien. Así Marta solo le dejaba una veladora de color negro y unos chocolates como ofrenda a su señora. Ella solo dormía unas cuantas horas y partía al día siguiente a la maquila laboral. Menuda sorpresa y asombro de Marta al día siguiente al acudir bastante temprano a su trabajo y que le anunciaban que su supervisor había muerto. Aparentemente se había atragantado con un pedazo de carne que se había quedado obstruyendo su tráquea y así despedía su vida. Entonces, ese día laboral ponían a un supervisor nuevo que no era tan exigente y ponía a debate quién quería hacer horas extras y quién no. Esa noche Marta llegaba al altar de su Santa Muerte y le mencionaba a su figura que ojalá y no haya sido ella quien haya sido la artífice del fallecimiento de aquel hombre. Solo dejaba una cerveza como forma de gratitud, pues hubiera sido la Santa Muerte o no, era una petición que había sido cumplida. Así Marta se quedaba pensativa, pues ella recordaba que en su infancia le había suplicado a la Santa Muerte el fallecimiento de una maestra de la escuela, cosa que también había sucedido, aunque en aquel entonces Marta, siendo un infante, no había meditado a profundidad sobre aquel acto. Sin embargo, ya con un mayor raciocinio, evaluaba ese poder, o tal vez llamarle ese favor de la niña blanca, la cual le había concedido. Marta por un instante sentía que tenía el milagro de su niñita blanca, de su señora, para decidir la existencia sobre la vida de algún cristiano. Entonces Marta recién había terminado con un novio, el cual le había sido infiel. Tenía un resentimiento bastante guardado en sus entrañas. Marta le pedía a aquel altar con la figura de la Santa Muerte que quería que aquel hombre pagara el desamor y la traición. Entonces encendía una veladora negra que tenía grabada una figura de la Santa Muerte y una oración para la niña blanca. Al par de días le llegaba la noticia a Marta que su exnovio había muerto en un accidente de motocicleta, y Marta confirmaba que su don era pedirle a la Santa Muerte y ella escucharía y realizaría los actos. Entonces Marta, al ver los hechos y actos realizados por su señora blanca, se sentía empoderada al poder de decidir quién vivía, quién moría, un poder inimaginable, el cual solo tendría un Dios, cosa que enloqueció de poder totalmente a Marta. Y ahí confirmaba que ese era el don el cual su madre tanto había hablado por años. Aquella joven con un inmenso poder, el cual en aquel momento ella sentía, se acercó con un joven, el más guapo de la fábrica. Era atlético, tez morena y finas facciones, y le pedía ser su novio. Aquel joven le rechazó, pues ya tenía una novia. Entonces Marta, ya bastante enojada, fue a su altar y le pidió a la Santa Muerte acabar con la vida de aquel joven hombre, pues Marta, al tener el poder para decidir sobre la vida de las personas, fue perdiendo el piso, como se dice coloquialmente. Entonces le dejaba un vaso lleno hasta el tope con tequila y unos dulces de coco como ofrenda para que la Santa Muerte le hiciera ese favor. Al día siguiente, cuando Marta acudía a su empresa a trabajar, veía a aquel joven, mismo joven que con anterioridad
le había rechazado. Para infortunio de Marta, la noticia se había difundido de boca en boca que ella había declarado su amor a aquel joven y había sido rechazada contundentemente. Entonces ella sentía coraje por el escrutinio público y solo con ese enojo, al terminar su jornada laboral, iba al altar de la Santa Muerte que tenía en su casa y le reclamaba con ira a la figura de la santa ¿por qué no lo había matado? Marta comenzó a sentir que la Santa Muerte tenía que obedecer a lo que ella dijera. Entonces pasaron los días y veía que aquel joven seguía trabajando sin que muriera. Marta, ya bastante molesta por los incesantes comentarios del rechazo amoroso, no supo manejarlo. Así que un día fue a su altar bastante enojada. Retiró todas las ofrendas que ella había puesto, tanto veladores, flores, comida, incienso. Tomó la figura de la Santa Muerte y le reclamó. Al igual, desafortunadamente, Marta escupió a la figura. Dicha figura que tantos favores le había concedido. Marta le decía: si tanto que te he dado, tanto que te he dado de comer, tanto que te he dado de beber, desde tequila y cerveza y agua, para que no me puedas hacer un simple favor. Ya no te necesito, eres inservible para mí. Mejor voy a ofrecer esos tributos y esas ofrendas al diablo, que me han dicho que es más milagroso que tú no puedes hacer nada, tanto que te serví para nada. Y tomaba aquellas figuras de la Santa Muerte y las tiraba al piso, rompiéndolas en partes. Y así lo hacía con todas las figuras que tenía. Entonces la joven solo buscaba venganza, pues el odio de que le hubieran rechazado. Y no solo eso, sino que la gente que trabajaba en esa empresa, en la cual ella también laboraba, le generaba un coraje y odio hacia aquel joven que también laboraba en aquella misma empresa. Así que Marta, al haber destruido su altar de la Santa Muerte y tener odio contra la niña blanca, solo iba al mercado y compraba 2 figuras de Satanás. Eran rojas con grandes cuernos, cara enojada, y armaba otro nuevo altar adorando al Señor de las Tinieblas, al Pingo, al Timiac, a Satanás. Así Marta confirmaba que su nuevo altar y aquellas figuras del diablo le harían los milagros. Ponía tequila, cigarrillos, comida y le decía que sería su nuevo señor y que le serviría también a aquellas figuras del señor oscuro. Le decía que ella era especial, pues tenía un don de matar gente. Para acercarse a Belzebú trataba de aprender rezos para el señor oscuro, pero nada ocurría. El señor de las tinieblas no se hacía presente, no se manifestaba, no daba ningún indicio de que le ayudaría, a pesar de que aprendió varios rezos oscuros. Ahí, en su solemne catarsis, comprendió que había hecho mal en despojar y tratar así a la santa, quien tantos favores y milagros le había concedido en su vida. Ya arrepentida Marta, al ver qué había hecho, solo trataba de armar nuevamente el altar de la Santa Muerte, desechando su altar al demonio. Marta, ya al pasar los días, sentía una terrible migraña que no le podía conciliar y fue al médico. Se le realizaban los estudios médicos y resulta que no tenía nada. El resultado era que no existía ninguna enfermedad fisiológica, nada le estaba ocurriendo realmente biológicamente. Así el médico le decía que no tenía nada, pero que le canalizaría con un psiquiatra, ya que posiblemente fuera algo neurológico o psicológico. Marta sentía algo como una enfermedad que recorría su cuerpo, tosía sangre incluso. En ocasiones no podía levantarse de su cama y ningún especialista médico podía descifrar el origen de su malestar. Un día, mientras Marta esperaba a un lado de ella, en aquellas bancas de aquel hospital, se sentó una anciana con la piel pegada al hueso, y la anciana le decía: Marta, ya deja de tratarte con un médico. Tu malestar no es por cuestiones biológicas, tu malestar fue porque tu alma se pudrió.
Yo te di lo que casi a nadie, te di un don, el decidir qué hacer con la vida de un ser humano. Pero la vida de un ser humano que no debe ser castigado solo por el hecho de existir, ese no es mi designio. Ese es un designio mayor, es el designio de Dios. Yo solo puedo llevarme a las almas podridas. Y la tuya, Marta, ya lo está. Nunca aprovechaste ese milagroso don que solo a algunas personas he dado. Así, aquella anciana con la carne pegada a los huesos, ropas harapientas, se levantaba de aquella banca y con un marchar lento se retiraba. Así Marta lo sabía, la Santa Muerte había ido a remarcar su falta. A los días, Marta solo tosía sangre, estaba en los huesos, y solo le pedía a la niña blanca tratar de resarcir el daño, pero el daño ya estaba hecho. Había maltratado a la blanca, y la muerte de Marta llegó a los días con una enfermedad que nadie podía curar, ni nadie podía resarcir. Hablé mal de la Santa Muerte. La Santa Muerte, volumen 7. Ana era una señora que durante toda su vida siempre había tenido bastante dinero. Su padre era un importante inversor bancario, lo cual había ayudado a que Ana siempre acudiera a los mejores colegios de paga. De niña siempre tenía vacaciones en el extranjero. Entonces Ana creció en ese mundo de dinero con sirvientes, choferes, ama de llaves, y cuando se casó, se unió en matrimonio con un joven, al igual que ella pertenecía al mismo círculo monetario, puesto que su familia de aquel joven era de abolengo, y ambas familias vieron con buenos ojos la unión de esa pareja. Así el tiempo transcurría, y aquella pareja, años después tuvieron un par de niños. Era una niña de 6 años y otro niño de 5 años, un niño varón. Aquel joven había heredado en su totalidad la empresa de su padre y aún continuaba con un excelente estatus económico. Sin embargo, el esposo de Ana, de nombre Diego, no era tan buen inversor como lo había sido su padre, el padre de Diego, quien siempre había tenido la empresa en números verdes y sanas finanzas. Y Diego todo lo contrario, parecía que todas las decisiones que tomaba eran incorrectas, ya que en un inicio él creía que llegaría con las ideas revolucionarias, frescas, modernas, y de esa manera duplicaría las ganancias. Sin embargo, su estrategia había fracasado totalmente y ya llevaba unos años, cosa que nadie sabía, solo él y sus contadores, que esa empresa estaba en números rojos, en pérdidas. Sin embargo, el dinero de esa familia, el dinero que había amasado el padre de Diego durante tantos años, era bastante como para preocuparse de alguna crisis instantáneamente o preocupar a su familia expeditamente. Un día se escuchaba un grito de Ana, que se encontraba acostando a su pequeño hijo de nombre Arturo, y la sorpresa era que aquel niño parecía que estaba teniendo unos ataques epilépticos. Entonces Diego subió, sujetó al niño, y aquel niño estaba fuera de sí, y llevaron al pequeño a un hospital donde le realizarían múltiples estudios médicos, con múltiples especialistas, y así lo veían y le detectaban que los niveles endocrinológicos tenían variaciones, y estas generaban ciertos estados de gravedad para el niño. Sin embargo, no eran capaces de detectar lo que le estaba generando esos síntomas, ni cómo lo podían curar, o qué tratamiento era el tratamiento idóneo para atenderle. Ana solo llegaba, un médico le decía una cosa y llegaba otro y le decía lo opuesto que el último doctor, y era evidente que no tenían nada con claridad, no tenían idea de lo que le estaba pasando a aquel menor. Así Ana iba a la capilla de aquel hospital y pedía con un tremendo fervor a Dios que le ayudara, que Arturo se recuperara, que recuperara su salud nuevamente. A pesar de que Ana le pedía a diario a Dios que le ayudara, Arturo no mejoraba.
Incluso todo lo contrario, parecía que estaba empeorando. El semblante de aquel niño se veía deteriorado cada día más. Ana prácticamente se pasaba todo el día en el hospital esperando noticias de la salud de aquel pequeño niño. Un día, ya exhausta, su esposo Diego la suplía y le decía que se fuera a comer y a descansar un poco, que él se quedaría para el cuidado del pequeño. Entonces, la nana de aquellos niños, quien los quería bastante, le preguntaba a Ana por el pequeño Arturo, y Ana, solo llorando, le decía que se encontraba mal, bastante mal, y que el panorama no era nada favorable, que no pintaba nada bien, que ya le había pedido a Dios hasta el cansancio, y Ana creía que Dios era muy injusto con ella, pues parecía que le había abandonado totalmente. Así la nana, de orígenes muy humildes, y al ver la desesperación de la madre de Arturo, le dice: señora, le voy a decir un secreto que nunca le había dicho, porque nunca se había necesitado, pero ha escuchado hablar de la niña blanca, la santa patrona de las causas perdidas. Y así la nana, de nombre Juana, le decía: señora, estoy hablando de la Santa Muerte. Ella es muy milagrosa. Ella le va a hacer el milagro, pero solo hay una regla, señora: no la traicione. Si usted no la traiciona, ella, mi señora, no le traicionará a usted, se lo garantizo totalmente. Ana no sabía qué pensar al respecto, pues esa creencia era totalmente algo nuevo para ella. No sabía qué pensar, así que se metió al internet para ver más sobre la Santa Muerte. En unos foros de internet había quienes decían que era malo, pues que era diabólica. En otros decían que era todo lo contrario, que era una santa bendita. Pero al igual, veía que había muchos testimonios de fieles y creyentes que le agradecían el inmenso favor y o milagro que les había realizado. Era entonces que Ana le preguntaba a Juana, la nana de los niños, que cómo podía pedirle el milagro de salvar a su hijo a aquella santa. Y Juana le decía: señora, no necesita nada, solo necesita pedirle a la Santa Muerte con mucha fe, eso es todo. Pero de igual manera, señora, mañana yo le voy a traer una veladora y una figura y va a ver cómo rápido nuestro niño se recupera. Y así Juana lo hizo. Al día siguiente llegó con una figura de la Santa Muerte y se la daba a Ana. Y prendían juntas una veladora y Juana le decía que solo le pidiera con fe, y Ana pedía con bastante fe la recuperación de la salud del pequeño Arturo, y posteriormente se fue a dormir un rato para posteriormente regresar nuevamente al hospital. Ana, al despertar, antes de que llegara al hospital, recibía una llamada de su esposo y le decía que el pequeño Arturo ya había despertado y que había despertado con hambre y se sentía bien. Ana, al llegar y entrar a la habitación de su hijo, lo encontró comiendo y su semblante lucía mucho mejor. Ana sabía que era una respuesta a la petición de la santa. La niñita le había hecho el milagro. Le había devuelto la salud al pequeño Arturo nuevamente. Y Ana se encontraba totalmente agradecida con la santa, y así le dejaba sus ofrendas. Le dejaba una copa con vino tinto, que era lo que normalmente tomaba ella, y le dejaba su copa con vino tinto y le pedía a Juana que le preparara algún buen alimento a la niña blanca. Juana, quien era una devota de la Santa Muerte, lo hacía encantada y así hacía platillos deliciosos para su señora. Y también Juana le agradecía a la Santa Muerte por aquel milagro que la niñita blanca había realizado por aquel infante, ya que Juana también quería mucho a aquel niño, a Arturo. Un día el padre de Arturo, el señor Diego, veía esa estatuilla de la Santa Muerte con una veladora prendida y un gran pedazo de carne, un buen corte, y le preguntaba a Ana que qué ocurría, que por qué había una figura de un esqueleto y por qué tenía un corte premium de carne preparado con una copa de vino y una veladora. Entonces Ana
Le contó todo, desde la desesperación de creer que Arturo podría morir y la desesperación que sintió al pedirle una y otra vez a Dios y no ser escuchada. Y al ya no saber a quién pedirle, en esa desesperación recurrió a la Santa Muerte, quien le hizo el milagro en menos de un día, y le decía que por favor no tirara esa figura, ni que tampoco se metiera con esa figura, ya que ahora ella era una fiel devota de la Santa Muerte. Entonces Diego decía que estaba bien, que si ella creía en eso y le ayudaba psicológicamente creer en eso, no había ningún problema. Y así pasaron los días, y Arturo regresaba a ser aquel niño correlón y juguetón de siempre, aunque continuamente le revisaban y le seguían haciendo estudios, pues aún era un enigma que había ocurrido con aquel infante. Pero en la empresa para el señor Diego, las cosas no iban nada bien, pues en definitiva los números no mejoraban, sino todo lo contrario. Esa empresa, si continuaba así, estaría destinada rotundamente al fracaso. Y el señor Diego se sentía bastante frustrado, pues la empresa que tanto le había costado a su padre forjar desde cero, él la estaba dinamitando totalmente al fracaso. Entonces el señor Diego, en su desesperación y recordando las palabras de su esposa que le mencionaba las proezas de aquella santa, también el señor Diego iba con la Santa Muerte y le pedía el favor de no desampararle y que le ayudara con sus negocios, y que él sería un fiel devoto más. Y así a los días recibía un inversor norteamericano y cerraban un gran trato, y el dinero para Diego comenzaba a llegar, y esos números rojos se transformaban en números verdes, y por fin la empresa comenzó a tener ganancias. Diego notó que la Santa Muerte le había cumplido el milagro también a él, y aquella familia, tiempo después, se encontraba de lo mejor. Las finanzas eran sanas, la salud de Arturo parecía bastante buena. Entonces aquella familia de abolengo decidía hacer una gran fiesta con su círculo de amigos de gran poder adquisitivo. Sería una fiesta memorable, pues todas las familias de renombre acudirían. El banquete sería realizado por chefs de alto nombre. El licor sería importado desde Europa. Las amenidades serían de alta alcurnia, pues para ellos era muy importante mantener el estatus y las apariencias. Así la fiesta transcurría y Ana se encontraba con sus amigas de alto estatus monetario. Y aquella noche de la fiesta, cuando una de sus amigas ingresó a la casa e iba a uno de los baños, veía aquella figura, veía ese altar de la Santa Muerte, y al regresar con Ana, llegaba y le decía que había visto una vulgar figura y un tipo de altar a la Santa Muerte, y Ana respondía, al sentir vergüenza por las apariencias, solo respondía que eran creencias de la sirvienta, y era por eso que estaba ahí ese altar con aquella espantosa figura. Y Ana, con sus amigas, negaba ser creyente de la Santa Muerte. Las amigas de Ana le decían a Ana que corriera a la sirvienta, que aquella figura era una figura del diablo. Y Ana, tratando de aparentar, decía que sí, que retiraría a aquel vulgar altar y que regañaría rotundamente y severamente a la servidumbre por tomarse esos derechos de colocar esa figura. Ahí también se encontraba el esposo de Ana, Diego, y decía que qué vergüenza que hayan visto eso, que qué pensarían de ellos, pero que mandarían retirar a aquella figura al día siguiente, a primera hora, y continuaba la fiesta. Habrán pasado un par de días después de la fiesta, cuando veían que su hija mayor, de 6 años, un día se encontraba llorando en las escaleras, y Ana, la madre, se acercó con su pequeña hija y le preguntaba que por qué lloraba, y la hija de Ana le decía que porque la muertecita que habían llevado, o sea, aquel altar, era su amiga y que ella
la muertecita estaba muy triste, pues después de haber regresado la salud de Arturo y haberles dado el dinero que estaban perdiendo, la empresa de su papá la negaron y hablaron mal de ella, que era más importante lo que las otras personas dijeran que la salud de Arturo y el favor que también les había hecho al papá al regresarle el dinero que estaba perdiendo, y que la muertecita ayuda pero no perdona la traición. Así Ana solo trataba de reconciliarse con la Santa Muerte con un gran filete y le decía que la disculpara, pero no podía decir que era fiel de la Santa Muerte, pues qué dirían sus amigas, sus amistades de alcurnia. Pero bien claro le había dicho la nana Juana: la Santa Muerte no perdona la traición. Y a los días, un día Ana solo se desmayó de la nada y la llevaron al hospital. Realmente no sabían qué tenía. Parecía que tenía los mismos problemas que su hijo había tenido con anterioridad, los mismos e inexplicables síntomas. Y no solo eso, ese mismo día, el socio comercial del esposo de Ana era vinculado por lavado de dinero, así que la empresa realmente no se había salvado de la bancarrota, sino todo lo contrario, había acelerado el proceso. Esa empresa se encontraba en un derrumbe económico, todo el mal volvía en esa familia multiplicado. Ana, maltrecha, yacía en una cama de hospital. Y llegaba la hija de Ana y le decía que la muertecita había hablado con ella y que le había dicho que la enfermedad de Arturo se la había pasado a ella, a Ana, para que el pequeño Arturo continuara con su vida, pero que si Ana deseaba lo contrario, así sería. Ana le decía a su pequeña hija que estaba dispuesta a sacrificar su vida sin pensarlo por la del pequeño Arturo, y así también le decía que le agradeciera a la muertecita y que no supo valorarla, pero que le devolviera la salud a su hijo, que eso era un gran gesto de bondad. Ana se encontraba muriendo en aquel hospital, pero se encontraba feliz por la bondad de la Santa Muerte al darle y devolverle la salud a su hijo Arturo. Diego, el esposo, al ver la situación financiera y ver que su esposa moría poco a poco, tomó la figura de la Santa Muerte y la quemó. A los días tuvo un accidente mortal automovilístico. Los niños continuaron con la herencia y ellos siguieron adorando a la Santa Muerte, o como ellos le decían, la muertecita, a modo de cariño. Y en su vida adulta fueron fieles creyentes de la Santa Muerte, teniendo una próspera vida. La Santa Muerte me ayudó en la prisión. La Santa me avisó. Mi nombre es Santiago y soy de la Ciudad de México, del CDMX. Soy chilango. Esta es una experiencia que tengo que relatar, ya que realmente yo nunca había escuchado hablar de la Santa Muerte antes de esta experiencia, y tampoco había escuchado de la gran comunidad de adeptos que tiene alrededor de todo el mundo. La había visto, claro, en imágenes, pero no sabía todo el trasfondo que existe. Realmente tengo que ser muy honesto. Yo era una persona que había estado en malos pasos toda mi vida, ya sea vendiendo sustancias y productos ilícitos, pero la verdad es porque desde muy pequeño yo fui huérfano y estuve como una alma errante, viviendo en la calle, en orfanatos, con algún par de familias o por algún tiempo con algunos amigos. Realmente era como un perrito callejero. Realmente siempre fui una alma solitaria, y no porque yo quisiera, simplemente el destino así lo tenía escrito. Cuando yo estaba en una edad adolescente, empecé con el robo de vehículos, luego a tener malas amistades que me incitaron a continuar por un mal camino. Soy una persona que no tuve la primera comunión ni confirmación, ni tampoco una fe católica ni cristiana. Digamos, como les mencioné, era como un animal sin rumbo. Mis malos pasos me llevaron a tomar las peores decisiones y continué en la delincuencia, ya que era solo la única vida que yo conocía.
cuando un día, al estar vendiendo sustancias cerca de la estación del metro en La Lagunilla, en un operativo me llevaron y procesaron a Santa Marta, Acatitlán, a cumplir mi castigo, mi condena. Yo ya era mayor de edad, sin embargo me daba bastante miedo, ya que recién tenía los 18 o 19 años cuando llegué. El ambiente era hostil, se sentía el peligro dentro. Nunca había sentido tanto miedo. Estando dentro, recuerdo que justo al entrar recibí amenazas de muerte por gente que yo no conocía. Gente que me quería cobrar por todo, por un pedazo de suelo para dormir, por pasar por ciertos pasillos, prácticamente por todo te quieren cobrar. Incluso sería hasta más caro que estar en libertad, en la calle, en la vida regular. Al llegar recuerdo que yo no quería problemas con nadie, pero también recuerdo que una persona, realmente no sé ni por qué, ya que según yo no me había metido con nadie, empezó a golpearme. Así, de la nada. Como les conté, yo soy una persona hecha en las calles, entonces hay cosas que hago por instinto, casi como un animal. Cuando me empezó a golpear en una ala de un pabellón alejada de la vista de los custodios, yo empecé a responder con golpes también. Resulta que yo era bastante mejor para los golpes y mi vista se nubló y empecé a tirar golpes hasta que se cayó enfrente de mí la persona que me estaba agrediendo por un puñetazo que recibió. Yo ya con la vista nublada ahí seguí descargando mi furia sobre aquel chico, al igual era joven como yo. Cuando a los segundos ya había 3 de sus amigos intentando golpearme, y repito nuevamente, yo fui forjado en la calle desde chico. Siempre fui bastante bueno para las peleas. En aquella rencilla se tiraban golpes de aquí y allá. Pude tirar más golpes lastimando a algún par de jóvenes. Logré huir corriendo hasta sentir que estaba a salvo, entre comillas. Y pues sí sentía bastante miedo y bastante estrés. Pues ¿qué había pasado? Llegué a mi pequeña celda donde había 15 reclusos más, y yo tenía que amarrarme a los barrotes de la celda con mi propia ropa para poder dormir por el poco espacio que había. Cuando esa noche recuerdo despertar, realmente yo ya estaba casi volviéndome loco. Realmente no tienen la menor idea de lo que se siente pasar por Santa Marta, siendo un donadie. Cuando desperté, todos dormían. Era medianoche. Y vi una figura de una calavera con larga cabellera negra y un traje blanco frente a mí. Y me decía: mira, Santiago, tú no me conoces, pero sé que en el fondo no eres mala persona y realmente te ha tocado una vida muy complicada y solo has sobrevivido. Mañana tú deberías de morir, pero realmente no te voy a llevar porque al final yo decido. Tal vez los humanos hacen sus planes de quién muere y quién vive, pero no. Quien al final decide soy yo. Es la labor más complicada que existe. Y mañana no te voy a llevar. Entonces te voy a dar un consejo. Tómalo, porque solo te lo daré una vez en toda tu vida. A mí no me importa si eres rico o pobre, joven o viejo, exitoso o no. Eres igual de importante, ya que la muerte es pareja y justa. Pero te dejaré vivir. Solo tienes que aprender de tus errores y saber que no tendrás otra oportunidad. Si fuiste bueno o malo, a partir de este momento, busca ser mejor. No busques el mal, más bien busca tu felicidad, sin dañar ni tener odio. Y créeme, las cosas a largo o corto tiempo se darán. Yo, estando amarrado de esos barrotes, sentí paz y tranquilidad y me sentí avisado de cuidarme. Al día siguiente nos despertaron los custodios e hicimos las labores de rutina. Cuando recibí una nota que me decía que había lastimado al hijo de un pesado de la plaza y que me matarían. Le había roto la mandíbula y aparte unas costillas, y que mi tiempo estaba contado. Ahí sentí bastante miedo,
pues cualquier persona podía ser el enemigo, cuando vi a varios presos rezando un altar, donde estaba la figura que se me había aparecido con su traje blanco. Yo solo le dije: no te conozco y agradezco mucho que aunque yo nunca te he servido, aún así hayas decidido protegerme. Realmente lo agradezco, y si me salvas tienes un fiel más. Cuando recuerdo que una persona se dirigía hacia mí con un cepillo de dientes afilado, y tuve una batalla contra él y logré encajarle ese cepillo en la garganta. Recuerdo ver sus ojos en agonía, pues estaba muriendo, y logré escapar sin ser visto por ningún custodio o ninguna cámara. Esa misma tarde, cuando íbamos a la celda, sentí que alguien me jaló de la playera, y un tipo traía una navaja hechiza y trató de encajármela. Yo, girando rápidamente, logré tomarla y haciéndole un corte en el tobillo empezó a desangrarse. Todo fue muy rápido, los presos comenzaron a correr, igual yo. Recuerdo los custodios preguntaban quién había sido. Nadie dijo nada, afortunadamente. Realmente yo estaba en modo supervivencia. Al estar en la celda esa noche yo no podía dormir, ya que la adrenalina no me dejaba, y sentí como una persona estaba cerca de mí y tenía una navaja muy pequeña. Este se puso justo arriba de mí antes de enterrarme el fierro. Al parecer le dio un infarto, de repente, muriendo a un lado mío. Para ese momento mi nombre ya era medio famoso, pues en menos de 24 horas habían fallecido 3 atacantes, de los cuales hasta ese momento ninguno se me inculpaba, pero los presos ya me tenían miedo. A las semanas siguientes, otros 2 reos trataron de matarme, sin tener éxito, y yo me hice muy adepto a la Santa Muerte. Incluso hoy en día llevo 2 tatuajes de ella. En Santa Marta, Acatitlán, se me puso el sobrenombre de El Ángel Exterminador. A los meses posteriores, incluso yo ya tenía una cama propia, para mí solito. Nadie se metía conmigo. Mi sentencia fueron 6 años. Supe que el hijo de aquel pesado de la plaza al par de años murió por una sobredosis en su celda. Yo dejé las drogas, cumplí mi sentencia y al salir, nadie me recibió afuera, pues como les dije no tenía familia. Y solo una joven bastante delgada pero bella se me acercó y me dijo: tienes una nueva vida, aprovéchala. Si la desperdicias, nos volveremos a ver, pero esta vez te vas conmigo. Hoy en día tengo una familia, un taller de fibra de vidrio, en el cual me va bien, y ayudo en un anexo a jóvenes para que tengan un nuevo comienzo y una nueva vida. Esta fue la recopilación de videos que he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien estos relatos. Me despido. Mi nombre es Jesús G. y a mí me resta desearte solamente una mórbida noche.